Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Con el programa de hoy cerramos la serie que he dedicado a la política monetaria y sus efectos. El día de ayer hablamos, usted y yo, acerca del impacto que ha tenido la independencia o la autonomía de Banco de México y su política monetaria puesta en práctica desde 1994. Los efectos, salvo para aquel que no quiera ver, están a la vista. Un control de la inflación, una reducción sensible de este indicador tan importante para las inversiones, para generar certidumbre entre la población como un todo y también entre los agentes económicos privados específicamente. Y me comprometí a que hoy hablaríamos sobre la política monetaria y su importancia en el futuro. Y aquí es evidente que no me constriño a México o a un país en particular. Hoy en el mundo prácticamente no hay quien dude, excepto dos que tres loquitos por ahí, Nicolás Maduro en Venezuela, quizá este tiranuelo de pueblo que es el dictador de la República Democrática de Corea, imagínese usted qué contrasentido, mejor conocida como Corea del Norte. Pero de ahí en fuera, bueno, quizá lo que queda de los hermanos Castro. Pero en términos generales podríamos afirmar que hoy nadie duda de las bondades y de la necesidad, en aquellos países donde todavía no la concretan, de alcanzar la estabilidad económica. Ya explicamos que estabilidad económica básicamente consiste en un control de la inflación, lo cual es tarea de la banca central mediante el uso de los instrumentos, metas y acciones que él mismo define. Fundamentalmente serían las tasas de interés y el control de la masa monetaria. También es importante y forma o elemento central de la estabilidad económica es la política fiscal, donde lo que se busca es reducir el déficit en las finanzas públicas prácticamente a cero y reducir, en la medida en que se vaya haciendo esto posible, la deuda pública. ¿Qué hemos logrado en estos últimos 20 años que no podamos lograr en los siguientes 20? Yo creo que hay algunos elementos que diferencian los próximos 2 decenios de los 2 anteriores. En 1994-95 había una serie de elementos económicos que eran más que evidentes. Una situación de crisis, producto de lo que coloquialmente se conoce hoy como el error de diciembre. Prácticamente perdimos la totalidad de las reservas del país en el año 1995 y inflaciones altas, las cuales posteriormente logramos controlar, como ya dije, y reducir unos 2 o 3 años después. En aquel entonces había conciencia de esa situación. Sin embargo, hoy las cosas son diferentes. Si usted le pregunta a alguien menor a 30, 35 años, difícilmente tendrá conciencia de los peligros que representa una elevación de la inflación en los niveles de 5, 6, 7, 8%. No se diga ya 10 o 12% en los niveles de 2 dígitos. Entonces hay un peligro que una serie de presiones inflacionarias, el gobierno intente dejarlas pasar, también Banco de México, lo cual no creo que las deje pasar. Es decir, Banco de México ha adquirido una conciencia no solo en su junta de gobierno, sino en áreas completas, áreas de investigación económica, etcétera, de la importancia que tiene, aun cuando el resto de la población no tenga esa claridad. En Banco de México existe la plena conciencia de que la tarea constitucional de lograr la estabilidad de precios es algo que tiene un impacto positivo, que introduce un círculo vicioso en la economía. Sin embargo, por el lado del gobierno no estaría yo muy convencido ni seguro de que también abracen la estabilidad económica. La estabilidad económica no es algo que una vez que se obtiene, en automático se conserva, ¿no? Hay que luchar por ella, hay que construir día con día la fortaleza de la estabilidad económica. ¿Por qué?
porque ante las dificultades, en lo que se refiere, por ejemplo, a la caída de los ingresos del erario, la tendencia inmediata, casi natural, incluso en México puedo decir que nuestros políticos lo traen en los genes, inmediatamente hay que recurrir a elevar la deuda y con ello generar déficit. En estas condiciones dice uno, a ver, tenemos dos grandes instituciones que deben trabajar de manera coordinada. Si bien la estabilidad económica es una condición necesaria, mas no suficiente para lograr desarrollo y crecimiento económico. Asimismo, la política monetaria es un instrumento el cual debe fortalecerse y complementarse con una inteligente y firme política fiscal. La autonomía de Banco de México le permite tomar decisiones de manera soberana y el gobierno federal, evidentemente, ahí no hay duda. Pero ¿qué sucede cuando uno de estas dos instituciones no cumple con las funciones que la estabilidad económica les asigna a cada uno de ellos? Se descarrila el carro en el que vamos o empieza a zozobrar el barco en el que vamos navegando. Estamos entonces hoy ante una situación donde, de no reconocer en los hechos, porque no se trata nomás de que haya una manifestación oral de la importancia de la estabilidad económica y se manifieste oralmente también un compromiso de mantenerla, de luchar todos los días por conservar ese importantísimo logro. Si no hay esa convicción y ese, como se diría, esa decisión política, esa voluntad política de conservar la estabilidad económica en el caso del gobierno, las cosas podrían complicarse. En pocas palabras, el futuro no sería igual que el futuro que construimos a partir de 1994-95. Por eso es importante que poco se puede esperar en verdad de los partidos políticos, poco se puede esperar de los legisladores en esta materia, porque ellos parece que conciben el gasto público y el déficit, aun cuando dicen ellos, es que nomás es tantito déficit. Pero esto es como la droga, la prueba usted y ya se enganchó. El que pruebe el déficit y empieza a gastar y a recibir aplausos del respetable y de las galerías, en ese momento ya el virus lo infectó. Banco de México sería quizá el último valladar, la última línea de defensa. Por eso le digo que la estabilidad económica, con esos dos elementos de la política monetaria y una política fiscal inteligente, correcta, esos dos elementos combinados son los que nos van a dar un mejor futuro. En estos 20 años, que Banco de México los está cumpliendo de haber recibido su autonomía, los siguientes 20 años hay más dificultades. Y la razón, le repito a usted, y no me cansaré de hacerlo, es que hoy las amenazas no se ven como se veían hace 20 años. Usted encuentra hoy mucha gente que conoció de aquellas dificultades, que las sufrió en carne propia, en la cartera, vamos a decir, y que hoy tranquilamente dicen hay que acabar con ese dogma del déficit cero. El déficit cero en un país como el nuestro no es un dogma, es una de las medidas más inteligentes que podemos aplicar con miras a generar estabilidad no solo económica, sino sentar las bases de una estabilidad que genere confianza en el inversionista. La inflación que tuvimos en aquellos años, los años 80, llegamos a tener en 1988 157% de inflación en el año. Hoy necesitaríamos quizá 20 o 25 años de inflación, la que tenemos hoy, casi 30, para poder tener la inflación que hace 25 años tuvimos en un solo año. Ese peligro ahí está. Al menor descuido pueden empezar a generarse burbujas inflacionarias, las cuales, de ahí la gran utilidad de contar con un Banco Central autónomo, las desinfla.
El problema es que los instrumentos de Banco de México para lograr cumplir con esa responsabilidad constitucional muchas veces les molesta a los integrantes del gobierno federal. ¿Por qué? Porque acusan, de manera tonta por supuesto, de que Banco de México impide el crecimiento y el desarrollo económico. Y eso no es cierto. La mejor manera de impulsar el crecimiento económico es logrando abatir la inflación. Porque la inflación genera incertidumbre, desalienta las inversiones, dificulta la toma de decisiones financieras en una sociedad. Por eso le digo, los próximos 20 años en nada se parecen a los 20 pasados. Si bien Banco de México ha consolidado un conjunto de instrumentos novedosos en aquel entonces, incluso en el mundo, hoy tiene la obligación doble de mantener esos instrumentos y tener la firmeza de aplicarlos. ¿Qué tanta seguridad podemos tener de que ambas instituciones van a cumplir con su tarea? Alguien dirá, yo meto la mano en la lumbre por Banco de México. En el caso del gobierno federal, pues nomás metería tantito y si está muy caliente el fuego, mejor la saco. Yo creo que no es un problema aquí de meter la mano en el fuego por una u otra o ambas instituciones. Simplemente la responsabilidad como ciudadanos y la de los agentes económicos es hacer que ambas instituciones cumplan con la tarea que les es fundamental para lograr entre ambos la estabilidad económica. Pensemos en un joven que tiene 25, 30 años hoy, que tiene 5 o 6 años en el mercado laboral y está pensando en el futuro cuando se pensione. Si se descontrola la inflación, este hombre que se olvide de sus ahorros porque se van a pulverizar. Es como una barra de hielo que pone usted al sol y se va a derretir. De ahí la importancia de haber logrado en 20 años la estabilidad económica de la cual hoy disfrutamos, pero más aún de la importancia de mantener esa estabilidad económica en los próximos 20. Espero yo su labor y que dentro de 20 años los que estén vivos digan, llevamos 40 años de estabilidad económica. Entonces el país será un país más justo, más equitativo que lo es hoy. Continuaremos de cuando en cuando con este tipo de temas que espero que sean interesantes para usted. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana con temas diferentes aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muy buenas noches y muchas gracias.